¿Te has preguntado que sin importar cuánto estás ganando, pareciera que no te alcanza el dinero para absolutamente nada en el transcurso del mes? Muchas veces decimos, es que no me alcanza el sueldo, es que no llego a fin de mes, es que si tan solo pudiera ganar $1000 extra resolvería absolutamente todos mis problemas. Y déjame decirte que ese no es el principal problema, porque si personas extremadamente famosas como Mike Tyson o personalidades como Charlie Sheen, que fueron personas que ganaron extremadamente demasiada plata, ellos tuvieron problemas financieros extremadamente muy graves. ¿Por qué piensas que ganando $1000 extra al final del mes vas a poder resolver todos tus problemas? Entonces, déjame decirte, el problema no es tanto en cuánto ganas, sino en qué gastas. Y la definición real de la libertad financiera se basa en que tú tengas el control de tu vida. Y eso se debe a que puedas controlar todos los gastos que haces en tu vida, porque muchas veces nos dejamos llevar por el impulso, que es que crees que necesitas algo y la realidad es que no lo necesitas y terminas siendo esclavo literalmente de una institución financiera a la que le tienes que pagar una deuda que muchas veces termina siendo el doble o el triple de lo que realmente te terminan prestando. Es por eso que vengo a hablarte sobre 6 gastos que están asesinando tus finanzas mes tras mes. Y por si no me conoces, yo soy Sergio López, soy economista, trabajo en una de las principales empresas de Latinoamérica, que si quieres saber cuál es, te dejo un video acá arriba como para que le puedas echar un vistazo de toda mi historia, a cómo llegué a la empresa número 1 de Latinoamérica para trabajar como programador. En este canal vamos a hablar sobre hábitos, desarrollo personal, finanzas personales y pues por sobre todas las cosas es simplemente documentar no solo mi vida, sino documentar una serie de aspectos que tanto a ti como a mí nos puedan funcionar para ser mejores personas cada día. Es por eso que al finalizar este video vas a terminar literalmente replanteándote un montón de cosas. Yo creo que una de las cosas que a mí personalmente me hicieron un montón de ayuda a este salto en mis finanzas personales no fue ni siquiera cuál fue la mejor acción que compré, ni el ticket que compré, ni cuál fue, no sé, la mejor inversión realizada en toda mi vida como profesional, sino básicamente en un simple paso que fue el de controlar mis gastos. Y cuando te hablo sobre controlar los gastos, no te estoy hablando que no te des un gusto, que no sales a comer una noche, que tenías planeado hace mucho tiempo, o que seas ese meticuloso que cuenta centavo a centavo qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer, sino principalmente en el que entienda que hay un montón de gastos que por ahí podés rescindir o renunciar para que tengas una mayor libertad financiera mes a mes. Porque muchas veces cuando empezamos a ganar más o incluso cuando consigues tu primer trabajo, en la mayoría de los casos la gente toma como esa acción el simple hecho de empezar a gastar dinero porque total el mes que viene pago la cuota, pago la deuda y ahí es donde está el principal problema. Así que vamos a comenzar con los 6 hábitos o los 6 gastos que están asesinando tus finanzas personales. Pero antes de continuar, si te gusta mi contenido, si ya has visto un par de videos anteriormente y te sigue interesando la forma en la que estoy explayando todos estos hábitos, desarrollo personal, finanzas personales, esos pequeños tips que de repente doy en mis videos como para que puedas crecer como profesional, por favor, para mí es una gran ayuda que te puedas suscribir, que puedas activar la campanita, que le des like al video para que llegue a muchas más personas y por supuesto deja algún comentario sobre algún video que quieras que hablemos para próximos capítulos. Así que sin más nada que acotar, comencemos. Sobre todo es básicamente gastar en alimentos que dañan tu salud. Y antes de que empieces, si eres persona recurrente que ve mis videos, sabe que soy una persona que le encanta hacer ejercicio. Soy literalmente un fanático del gimnasio. Me la paso entrenando todos los días salgo a correr, busco ejercitarme cuanto más pueda, hacerlo, aprender, hacer las series que corresponden. O sea, tengo un montón de cosas que literalmente me podría considerar. Incluso en un principio intenté comenzar a crear contenido con respecto al fitness, pero nada, simplemente decidí que no era lo que a mí me gustaba, entonces salté un poco al tema del desarrollo personal, que es más o menos lo que busco siempre hablar con mis compañeros o con mis amigos. Siempre hablo sobre eso, sobre tips, sobre hábitos, sobre cosas que por ahí resultan o me resultaron a mí beneficiosas y me gustaría compartírselo a las personas. Entonces, una de las cosas que yo vi que estaban literalmente matando mi salud financiera en su momento, por lo menos en ese entonces cuando comencé a ganar un poquito más de dinero en el mundo de la programación, era que literalmente me la pasaba pidiendo comida a domicilio. O sea, mi comida favorita literalmente es la hamburguesa.
soy amante de la hamburguesa. Y una de las cosas que a mí me pasaba un montón era que yo todo el tiempo me la pasaba pidiendo por las aplicaciones estas de delivery. Me la pasaba pidiendo hamburguesas de McDonald's, en Burger King, a probar hamburguesas a cada rato en cualquier otro sitio, pedirme pizzas, sushi. Y aparte de eso, obviamente, yo tenía que sumarle el simple hecho de que yo hacía un mercado mensual. Que mis mercados mensuales no eran poca comida, era literalmente, no sé, 15 kilos de carne, un montón de mercado para la casa, porque encima, nada, tengo que literalmente mantener a mis papás. Y en esta situación, y busco tengas en cuenta no solamente que el hecho de que tú puedas controlar qué es lo que pides todos los días para comer, mira, va a ser algo sumamente bueno para tus finanzas personales, porque muchas veces en el ajetreo del día a día, el hecho de que tengas que ir a la oficina o que tengas que trabajar en un restaurante o donde sea, o lo que sea de lo que trabajes, en el día a día nosotros nos van pasando cosas que nosotros siempre decimos, no, cuando llegue a la casa cocino algo, o a la hora de levantarme cocino algo y desayuno y almuerzo y ceno de manera saludable o busco comer simplemente en la casa. Hay veces que en el ajetreo del día a día por ahí te paraste tarde y tuviste que desayunar afuera. Por ahí se te olvidó cocinar el día anterior la comida y tuviste que pedir en la oficina donde estabas trabajando algo para comer. Llegaste a la casa tan cansado del trabajo que a la hora de tener que sentarte a cocinar algo estás tan cansado que lo único que haces es que abres la primera aplicación que tenés al frente y pides lo que sea con tal de no tener que sentarte a cocinar o de literalmente de ponerte a cocinar cualquier tipo de comida. Entonces lo que yo te recomiendo, literalmente algo que a mí por ejemplo me funcionó un montón, era literalmente hacer los famosos meal preps. O sea, era organizar la semana con las comidas que yo por ejemplo cocino mes a mes. Hay que ser honesto, o sea, no literalmente todo el tiempo comemos lo mismo. Si sos de esas personas que cocinan en casa, sabes que siempre vas a cocinar las mismas comidas que por ahí cocinas o que vienes comiendo desde que eres muy chiquito, que te preparaban tus papás la comida. Entonces, lo ideal sería que tú ese menú lo conviertas en menú semanal o en menús mensuales y empieces a cocinarte la comida que vas a comer todos los días. Apártate un domingo, un sábado, un lunes, no importa el día de la semana, pero apártate un día de la semana y planifica esa comida y prepara la comida de la semana, cosa de que simplemente si el día siguiente tienes que ir a la oficina o simplemente si trabajas en tu casa, agarras tu tupper, te lo llevas, lo calentas en el microondas, donde sea que lo tengas que calentar y automáticamente comes. Evitas literalmente la tentación de tener que pedir a domicilio. Y cuando ves la comida en la heladera, literalmente apenas llegas del trabajo, aunque llegas muy cansado, con un antojo gigante de comerte esa hamburguesa que sabes o que los dos sabemos que quieres pedirte, el simple hecho de ver la comida en el tupper en la heladera, vas a decir, bueno, nada, literalmente, Sergio, no pidas comida porque se te va a dañar lo que acabas de preparar. Y que sabes que capaz está muy rico y nada, es más saludable, o sea, te vas a cuidar a ti. Y una de las cosas que quise poner en este primer punto era que si comes comida saludable y nutritiva, vas a evitar gastos a futuros en médicos y en cosas que literalmente son 100 veces más caras. La inversión del día de hoy en tu alimentación y en tu cuerpo son literalmente la cosecha mucho más adelante en un montón de pastillas, gastos en medicina, gastos en médicos, gastos en consultas. O sea, creo que para mí no solamente es evitar pedir a domicilio, sino también es una pequeña inversión que haces al futuro para que no estés gastando dinero en tu salud. El segundo gasto que está asesinando tus finanzas personales es literalmente esos gastos hormigas que creemos que necesitamos, pero realmente no. Como por ejemplo, el cigarrillo por si fumas, el café por la mañana cuando vas a la oficina o vas a trabajar y pasas por tu cafetería favorita y decís, bueno, me voy a parar un segundito a pedirme un café. Como hablé en el punto anterior, esos pedidos de comida a domicilio, gaseosas que por ahí, no sé, estás caminando, te provocó una Coca-Cola y te pedís una Coca-Cola en el kiosco más cercano o en el supermercado más cercano. Esos pequeños gastos que parecen insignificantes cuando literalmente llega al fin del mes, no te das cuenta en qué se te fue el dinero. Y es lo que a mí me abrió mucho los ojos en el momento en el que empecé a traquear todos mis gastos. Era que literalmente lo que gastaba en café era aproximadamente 70,000 pesos al mes, solamente el café, que al cambio literalmente eran aproximadamente $100 solamente en café. O sea, literalmente era casi un 10% de mi sueldo y no parecía que estuviera gastando, y siempre me quejaba de que no me alcanzaba para ahorrar, de que no me alcanzaba para salir con mis amigos porque no me alcanzaba el dinero. Y la realidad era que muchas veces no necesitaba tomarme ese café por la mañana cuando tenía café en la casa. O sea, si vas y haces un supermercado, si
vas al supermercado y haces tu mercado del mes y agregas café, es incluso hasta absurdo el simple hecho de que tengas que ir a comprarte un café todas las mañanas en tu cafetería favorita porque te gusta ese café. Y está bien, perfecto, que te tomes un café a la semana o 2 cafés por semana, si te alcanza y está en el presupuesto, hazlo sin ningún problema. Pero la realidad es que cuando nosotros empezamos a gastar sin darnos cuenta del resultado final o de cuánto estamos gastando al final de mes en eso, es cuando vienen las complicaciones financieras. Incluso para los que éramos fumadores, en este caso yo era fumador, yo gastaba un montón de dinero en cigarrillos. Yo dejé de fumar muchísimo antes de que empezara a controlar mis ingresos y mis gastos, pero te puedo asegurar que hay personas que literalmente gastan fortuna en cigarro, no solamente al mes, al año. O sea, cuando tú pones a ver, supongamos que la cajetilla de cigarro sale $10 para usar una moneda que todos entendamos al mes y te fumas una cajetilla de cigarro al día, estamos hablando de que estás gastando aproximadamente $300 al mes solamente en cigarrillos. Si lo extrapolamos al año, no te quiero ni imaginar la cantidad de dinero que la gente gasta en cigarrillos. Incluso pasa con el tema de los deliveries, con el tema de las gaseosas. Me pasaba un montón que de repente me provocaba una Coca-Cola y todos los días iba a la farmacia y me compraba una Coca-Cola porque yo pensaba que era extremadamente barato. Y al final del día, esos $2 que gastaba todos los días en gaseosa se ven impactados en tus finanzas personales, y a la final estos gastos hormigas terminan, como dice la palabra, carcomiendo poco a poco, poquito a poquito ese dinero que tanto te cuesta al mes ganar. Entonces lo ideal sería como que empieces, como te dije desde un principio, a traquear con un cuadernillo, un Excel o lo que sea, empieces a traquear dónde es que se está yendo tu dinero. Y cuando empiezas a traquear dónde se está yendo tu dinero, es mucho más fácil saber qué es lo que está haciendo que no llegues a fin de mes, qué es lo que está asesinando tus finanzas personales. Porque como te digo, si no puedes controlar tus finanzas hoy, que estás ganando $1,000, $2,000, $3,000, cuando empiezas a ganar $10,000, $20,000, $30,000, déjame decirte que tus problemas no van a solucionarse, porque pasa de ser un gasto hormiga el cigarrillo y empiezas a gastarlo en otras cosas que por ahí hoy no lo tienes en tu mapa, porque entre más ganas muchas veces o psicológicamente terminas gastando más. Entonces enfócate en eso, enfócate en saber cuáles son tus gastos hormigas, y si ya los tienes identificados, déjalo en los comentarios, me encantaría leerlos realmente. Vamos al punto número 3 que están asesinando tus finanzas personales, y este es las suscripciones a un montón de aplicaciones que por ahí ni usamos. Y aquí es donde vengo muchas veces con la regla de Pareto, que si no la conoces es simplemente que el 80% de tus consecuencias provienen del 20% de las causas. Entonces, muchas veces cuando nosotros empezamos a tener suscripciones, y me pasó a mí también, quieres ver una película o una serie y de repente está en Paramount Plus, entonces pagas la suscripción mensual y dejas en el débito automático. Vas y ves otra película o serie que la quieres ver en HBO, pagas la suscripción y dejas el débito automático. Y así sucesivamente empiezan a entrar suscripciones por todos lados. Google One, Netflix, Disney Plus, Star Plus, Spotify, YouTube Premium, y empiezas a agregar suscripciones que literalmente no te estás dando cuenta, y cuando llega a fin de mes decís, loco, estoy gastando un montón de dinero y no sé en qué se me va el dinero. Y cuando empecé a hacer esta analogía de decir, bueno, ¿en qué se me va el dinero a mí realmente? Fue cuando me puse a averiguar con las tarjetas de crédito en qué se me estaba yendo dinero en las suscripciones. Estaba gastando aproximadamente $150 al mes solamente en suscripciones. O sea, eso es una locura. Y aquí es cuando yo te vengo a ti a plantear el hecho de, bueno, ¿qué suscripciones realmente estás usando? Porque muchas veces pagamos 20 suscripciones creyendo que las vamos a usar todas y a la final terminamos usando una y dos. Y yo te voy a ser sincero, yo la única aplicación que uso y que de verdad que no le daría de baja nunca es YouTube Premium. Y no es porque sea mención paga, porque ojalá me pagara YouTube para decir esto, pero la realidad es que yo lo único que hago durante todo el día, incluso las noches, es ver YouTube. Entonces el hecho de poder quitarme la publicidad que me molesta mi video, lo que estoy viendo, para mí es una bendición gigante. Entonces prefiero pagar esa suscripción que el resto de las suscripciones. Entonces simplemente hice algo que a mí me funcionó y que te invito a que lo hagas, que era que yo daba de baja una suscripción, y si durante los próximos 10 días yo no usaba esa aplicación, chao, no la volví a pagar. Porque literalmente cuando te empiezas a dar cuenta de que no usas todas esas cosas, porque si supongamos que trabajas 8 horas al día y tenés un emprendimiento y tenés que
dedicarle 4 horas más. Y si tenés novia o pareja o tenés hijos o un perro o lo que sea, tenés que dedicarle un poquito de tiempo más, y eso hace que el hecho de sentarte a ver una película 2 horas cuesta. Entonces, ¿para qué estás pagando 10 suscripciones? ¿Querés ver una película que está de repente en Paramount Plus o de repente en HBO Max? Bueno, paga la suscripción, te das ese permitido un mes, ves la película o ves la serie que quieres ver, y una vez la termines de ver, das de baja la suscripción y no permites que mes a mes te estén sacando dinero por algo que no estás usando. Entonces, dedícate a hacer esa lista de suscripciones que no usas, de aplicaciones que de repente dejaste de usar pero aún así estás pagando esa aplicación. Dale de baja o simplemente pregúntate si realmente la estás usando para ver si renuevas o no esa suscripción. Y otra de las cosas que veo como asesino de las finanzas personales de cualquier persona, que a mí personalmente no me incluyen, pero sí lo veo mucho de mis amigos, es comprar cosas para impresionar a otros. O sea, yo literalmente tengo la misma ropa desde hace 6 años, por eso busco decir que yo no gasto en cosas que por ahí lo usaría para impresionar a otras personas. Me encanta estar a pie. El último vehículo que me compré fue una moto y no lo estaba usando. Simplemente quería comprarme la moto por el simple hecho de decir que tengo una moto, pero eran más los gastos que tenía en la moto de lo que realmente lo usaba. Entonces, la ideal es que tú entiendas una cosa, y es que no eres el centro del mundo. Creo que esto de la creación de contenido, y que por el momento no me está viendo nadie, pero más adelante estoy muy seguro que nos van a ver millones de personas, es que no importa lo que hagas. No importa que te compres la mejor camisa, no importa que te compres el mejor auto, no importa que te compres la mejor moto, la gente simplemente está pensando en ella. Entonces, el hecho que te estés gastando todo tu sueldo o que te estés endeudando simplemente para comprar ropa sumamente cara, sí, en el momento van a decir, uy, qué linda remera, uy, qué lindo pantalón, uy, qué linda zapatilla, pero no es que le va a quedar en su cabeza el hecho de, viste las zapatillas que se compró, no sé, María o Juan. Yo creo que entiendas que la vida que estás viviendo tú es para ti. Entonces, si puedes tener unas finanzas que te puedan permitir a ti vivir tranquilo, en paz y sin tener que estarle debiendo nada a nadie, es algo que es fundamental para todos. O sea, que tengas la última computadora, que tengas el último teléfono, que tengas el último auto que no te puedes permitir pagar, pero decís que bueno, te endeudas a 10 años como para tener eso y luego el siguiente año la vendés porque no puedes mantenerlo, no es una de las mejores opciones. Así que antes de que te vayas a comprar algo, pregúntate, ¿realmente lo necesito? O sea, literalmente cuando te dije desde un principio que yo la ropa que tengo, la tengo porque me la regaló mi novia o porque literalmente la compré en algún momento hace muchísimos años atrás, te puedo decir, de las 20 prendas de ropa que tengo en el closet, usaré 5 o 6. Y si las uso para ir al gimnasio y volver a la casa. O sea, tengo literalmente 6 remeras negras que son las únicas que uso todos los días, porque la gente literalmente no se acuerda ni siquiera de la ropa que usaste el día anterior. Entonces, tampoco te digo que no te esfuerces en vestirte bien, pero sí que te empieces a replantear qué ropa te vas a comprar y cuánto vas a gastar. Porque al final, como te digo, la gente no se acuerda ni siquiera de lo que usaste el día anterior. Entonces, ¿por qué tendrías que esforzarte en gastar dinero en ropa o en cualquier otro objeto que te está limitando a poder hacer crecer tus finanzas, tu riqueza, tu dinero, tu patrimonio? Así que piénsalo 2 veces antes de hacer esa compra. Y el quinto que está asesinando esas finanzas personales es básicamente endeudarte para comprar experiencias personales que a la final lo vas a terminar disfrutando. ¿Y con qué vengo con esto? O sea, básicamente muchas personas quieren lanzarse un viaje a Europa, un viaje a Estados Unidos, un viaje a Canadá, un viaje a Asia, Japón, China o a donde sea. Y cuando busca querer permitirse ese viaje, terminan diciendo, bueno, nada, no tengo los 5,000, 4,000, 6,000 dólares, voy al banco, pido préstamo y lo pago a 5 años, y a la final terminas endeudándote por una experiencia que va a durar 1 o 2 semanas, pero va a tener una carga financiera por los próximos 5 años. Y ahí es donde viene el problema. Sí, vas a disfrutar ese viaje, vas a disfrutar el hecho de que vayas a Japón, que vayas a, no sé, a la playa, a Estados Unidos, a Nueva York, a Miami, a donde sea que tengas pensado ir, pero cuando termine ese viaje y termine esa linda experiencia, vas a terminar arruinándola literalmente por una deuda que vas a tener que pagar de aquí en adelante. Entonces vas a tener ese estrés literalmente de
pagarles intereses altos a los bancos, de endeudarte mes a mes y recortando ese posible dinero extra que podrías tener para invertirlo en alguna acción o en invertirlo en algo que pueda generarte literalmente dinero. Y es que estás financiando cuenta corriente con una deuda que literalmente no te está generando plata. Y ojo, no quiero que vengas con el simple hecho, bueno, pero es que a mí me gustaría ir a, no sé, a Japón para documentar cómo viven los samuráis en Japón. Y bueno, es otra cosa, o sea, vas a literalmente endeudarte para documentar algo que seguramente te esté o te vaya a generar dinero más adelante. Por algo hay creadores de contenido de viajes. No estoy diciendo que esas personas se endeuden para hacerlo. Seguramente ya tengan un flujo de dinero, un modelo de negocio que está haciendo que se puedan pagar esos viajes solamente con la creación de contenido, pero sí que pienses dos veces antes de pedir una deuda para un viaje o alguna experiencia vivencial que sí, va a ser muy bonita en el momento, pero que a largo plazo vas a literalmente manchar una hermosa experiencia con un crédito que vas a tener como cruz en tu espalda durante muchísimos años. Y por último, y creo que es uno de los puntos que vas a escuchar en un montón de personas expertas en finanzas personales, es que no compres ese auto y esa casa sin tener un objetivo claro. Porque muchas veces con el querer impresionar a otros, que fue lo del punto 4, queremos comprar ese auto para impresionar a ese amigo, a esa amiga, no sé, a tu novia o a esa chica que te gusta, o incluso para darle celos a tu ex. Y la realidad es que, como te digo, tener un auto no solamente es una responsabilidad, o tener una casa no solamente es una responsabilidad, porque muchas veces decís, bueno, quiero comprar una casa, pero no sabes las responsabilidades que es tener una casa, porque cuando compras una casa no es solamente el hecho de ir al banco, pedir una hipoteca y ir a firmar un contrato para venderte una casa a cualquier inmobiliaria, sino que después que tienes la casa, bueno, los impuestos que tienes que pagar por la casa, la escribanía que tienes que pagar por la casa, luego los mantenimientos que tienes que hacer por la casa, si se rompe algo es responsabilidad tuya. Mira, son tantas responsabilidades que vienen con una casa y con un auto que no sabes el mantenimiento o el costo que tiene mes a mes el simple hecho de tener una casa o un auto tuyo. La diferencia de la casa es que por ahí la casa tiene un poquito más de dificultad de perder valor. Por ahí compras una casa y al día siguiente se revaloriza el 10%, cosa que no pasa con los autos. Cuando tú compras un auto 0 kilómetros, el momento en el que sale el auto del concesionario vale 25% menos. Y es un promedio generalizado en el mundo. Al menos que vivas en un país con mucha inflación como Argentina en su momento, antes de esta caída de la inflación en estos 2 años, pero en su momento el hecho de comprar un auto o una moto podía llegar a ser una inversión. A mí me pasó, no les voy a mentir, compré una moto en $1,100, 0 kilómetros, y la vendí el año pasado en $1,800, así que tuve una ganancia. Pero en un país normal, con cero inflación, con mucha producción de autos y de motos en el país, o de importación de autos y de motos en el país, ese tipo de cosas no pasan. Entonces el hecho de que te compres un auto o una moto termina siendo más un gasto y una pérdida de patrimonio a largo plazo que literalmente una inversión, porque compraste el auto $100,000, para ponerte un ejemplo, apenas sale el concesionario pierde un 25% de su valor, entonces ese auto ya no vale 100,000, vale $75,000, y año tras año pierde un 10% de su valor cada vez que pasan los años. O sea, va a llegar a un punto donde ese auto que al principio te valía $100,000, cuando lo quieras vender 5 años después te va a valer $45,000 a $50,000, sin contar todos los gastos que tienes en el medio, como por ejemplo pago de seguro, pago de nafta, mantenimiento del auto. Son tantos los gastos que tiene un auto que literalmente yo cuando tenía la moto era impresionante. Cuando hice el cálculo al final del día me salía mucho más barato movilizarme en Uber que tener la moto, porque entre lo que gastaba en gasolina y lo que gastaba en seguro, más los que gastaba en el mantenimiento de la moto, y obviamente lo que gastas en estacionamiento o personas que te cuiden o un montón de otras cosas, literalmente terminas gastando 4 veces más de lo que podrías gastar simplemente moviéndote en Uber, en Didi o en la aplicación que tú prefieras. Entonces, antes de hacer ese gasto, piénsalo realmente. ¿Lo necesito? Si tenés un hijo, un perro, o necesitas movilizarte realmente con un auto y es necesario para tu vida y te lo puedes permitir, hazlo. Pero no lo hagas simplemente para impresionar a otros, porque eso va a asesinar literalmente tus finanzas en un principio. Entre los 20 y los 30 años, piénsalo realmente si es necesario y si te lo puedes permitir. Si te lo puedes permitir, perfecto. Si no, es preferible que lo dejes más a largo plazo. Dedícate estos 10 años de tu vida entre los 20 y los 30 en generar ahorro, en empezar a invertir, en ver en qué puedes arriesgarte, si puedes empezar un negocio, si puedes dedicarte a hacer un montón de cursos para obtener un trabajo que te genere mucho ingreso. Pero la realidad es que si no controlas tus gastos, vas a tener un grave futuro financiero más adelante. Y para concluir,
literalmente siempre algo que entendí en el mundo de las finanzas es que el problema no está nunca en cuánto dinero generas. O sea, al menos que estés ganando, no sé, $3 al mes, cosa que era mi caso cuando vivía en Venezuela, ganaba $3 al mes. Cuando tenés esos sueldos tan bajos que casi que son esclavizantes, entiendo tu posición de, bueno, ganó $3 al mes, que voy a estar ahorrando $1, pues, no, me muero. Pero sí que empieces a visualizar que el problema nunca está en cuánto ganas, sino en cuánto gastas. Si ganas $500 al mes y te toca irte a vivir a un sitio donde tengas que pagar un alquiler de $150, pues hazlo. Si ganas $1000 al mes y tienes que pagar un alquiler de $400 al mes, bueno, te puedes permitir un departamento más grande. Y así sucesivamente, mientras vas ganando un poquito más, puedes irte dando otro tipo de vida y otro tipo de lujo. Pero mientras tanto, tienes que entender que tenés una restricción presupuestaria. Y esa restricción presupuestaria se basa en que no puedes gastar más de lo que te ingresa. Y se basa simplemente en conocer en qué estás gastando. Y si conociste bien y si pudiste anotar estos 6 asesinos de tus finanzas personales, yo creo que mucho más adelante vas a tener unas finanzas personales excelentes. Y si llegaste a este punto, dale like, suscríbete, que me ayuda un montón, deja tu comentario. Y si tienes alguna recomendación para los próximos videos más adelante, o si crees que tuve algún error durante la creación de este contenido, déjalo en la caja de allá abajo. Y recuerda que si te ayudó en entender realmente cuál era el problema que tenías con respecto a tus finanzas y el hecho de creer que no te alcanza el dinero cuando realmente el problema son tus gastos, por favor compártelo a ese amigo que cree que no le alcance el dinero porque gana poco, a ver si podemos ayudarlo a mejorar sus finanzas, porque si todos tenemos finanzas sanas, déjame decirte que el mundo va a ser un mundo mucho mejor. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Chao, chao.